o puedo crear formas de unidad muy pobres. ¿Ven? Entonces el líder es el que se entusiasma con el ideal de la unidad. Encuentro. Tendríamos entonces que estudiar, pero ya voy a ir muy rápidamente porque veo que se me pasa el tiempo, tendríamos que estudiar muy profundamente qué es el encuentro. Solamente unas ideas, porque a buenos entendedores bastan pocas razones. ¿Qué es el encuentro? Miren, este reloj está tocando la mesa, pero no se encuentra con ella, está justapuesto a la mesa. Lo mismo en mis manos respecto a esta mesa. Yo no me encuentro con la mesa propiamente. Pero si salgo corriendo por el pasillo y al doblar la esquina tropiezo con alguien, eso no es un encuentro, es un encontronazo. El entreveramiento de dos realidades que no son meros objetos. Esto es importantísimo. Dos objetos no se pueden encontrar. Una persona y otra persona que se tratan como si fueran objetos, porque se quieren dominar, no se pueden encontrar. Se pueden dominar, pero no se pueden encontrar. Si yo a ti te trato como si fueras un objeto, un haz de cualidades que me resultan agradables, yo puedo disfrutar con esas cualidades, pero seré un mentiroso si yo digo que me encuentro contigo. El encuentro es el entreveramiento de dos realidades que no son objetos. Ah, pero si no son objetos, ¿qué son? Miren, yo aquí he tenido que hacer un trabajo muy largo durante muchos años, investigar esto, porque no me acababa de convencer lo que se solía decir. Muchos autores, incluso grandes autores de estética, por ejemplo, estoy pensando en Dufresne, dicen, por ejemplo, de una obra de arte. Una obra de arte, por ejemplo, la Novena Sinfonía de Beethoven, no es un objeto, pero tampoco es una persona. Entonces, ¿qué es? Y él termina diciendo, es una cuasi persona. Yo digo, perdona, tú dime exactamente qué es, no me digas que es casi persona, que es casi sujeto. ¿Qué es una obra de arte? Miren, un objeto es una realidad que es medible, pesable, agarrable con la mano, sometible a todo tipo de análisis científicos. Eso es un objeto. Yo puedo disponer de un reloj, puedo manejarlo, puedo tocarlo, puedo pesarlo, puedo canjearlo. Eso es un objeto. Ah, pero ¿una obra de arte es igual que un objeto? No. ¿Dónde está la Novena Sinfonía de Beethoven? ¿Dónde está? De este reloj puedo decir dónde está perfectamente, pero de la Novena Sinfonía puedo decir dónde está. Ustedes dirán, está en tal museo. No, allí está la partitura. Pero la partitura no es la sinfonía. La sinfonía es una obra que brota en el encuentro de una partitura y unos intérpretes. En el acto de ser interpretados cuando existe de verdad la obra. ¿Dónde está? No procede preguntar dónde, porque es una realidad superior a los objetos. Ah, pero un piano, por ejemplo, como mueble, es un objeto. Pero como piano, ¿qué es? Es una fuente de iniciativa. El piano me da posibilidades a mí, si soy pianista, para tocar. Y yo le doy posibilidades al piano. Miren, esto es importantísimo para conocer la vida humana. ¿Qué es el encuentro? Es el entreveramiento de dos realidades que son fuentes de iniciativa, porque se ofrecen posibilidades. Y al ofrecerse posibilidades dan lugar a una experiencia reversible. Grabemos bien esto. La vida humana, queridos amigos, está tejida de experiencias reversibles, de doble dirección. Yo, por ejemplo, le doy al piano mis posibilidades de crear obras, crear formas musicales en el piano. El piano me da posibilidades de sonar. La partitura me da posibilidades de comprender formas musicales. Yo le doy a la partitura la posibilidad de entenderlas y recrearlas sobre el piano. Es una experiencia de doble dirección.
Yo no soy el que mando, tampoco soy el que obedezco. Yo doy y recibo, doy y recibo. Estas experiencias reversibles son las que tejen la auténtica vida humana. Ayer hemos tenido aquí a un gran literato, un gran poeta. ¿Qué hace el poeta? El poeta configura el lenguaje. Ah, pero el poeta sabe mejor que nadie que él es configurado por el lenguaje. ¿Quién es más importante, el poeta o el lenguaje? Son los dos. Es una experiencia reversible. Por eso se tienen que respetar profundamente. Miren, esto abre un horizonte fantástico a la vida humana. Y esto es lo que tiene que comprender muy bien el que quiere ser líder. Nos da una visión distinta de las cosas. Yo, por ejemplo, veo a una persona. Yo no te conozco a ti, nunca te he visto. Yo con una cinta métrica puedo medir lo que abarcas de alto y de ancho. Ah, pero tú te reduces a lo que yo veo con los ojos. Puedo palpar con la mano si te hago así en los hombros. Tú te reduces a las dimensiones que yo puedo medir con la cinta métrica, de ninguna manera. Yo, aunque no te conozca, sé que tú abarcas mucho campo, en el aspecto estético, en el aspecto profesional, en el aspecto ético, en el aspecto religioso, en el aspecto, qué sé yo, afectivo. Cada persona abarca cierto campo, justamente esas realidades que no son delimitables como los objetos, ni pesables, ni delimitables, ni manejables. Esas realidades que son reales, pero no son iguales que los objetos, yo las denomino campos de realidad, o ámbitos de realidad, o sencillamente ámbitos. Tú como persona no eres solo un objeto, eres un ámbito. Un piano como instrumento es un ámbito, un barco, por ejemplo. Un barco, por una parte, es un objeto, se lo puede pesar, medir, etc. Pero un barco es campo de posibilidades. ¿De qué? De comer, de dormir, de pasear, de navegar, de pescar. Por eso, fíjese usted de lo maravilloso que es la botadura de un barco. Cuando el barco va hacia el mar, es impresionante, un petrolero inmenso, cuando se desliza hacia el mar, suenan las sirenas, la madrina rompe un casco una botella en el casco del barco, etc. Y el barco se desliza rápidamente hacia el mar, se te pone la carne de gallina. Tienes un escalofrío profundo. ¿Por qué? El barco choca con el mar, porque los dos son también objetos. Pero no se queda ahí el asunto. El evento es distinto. Hay también un encuentro. El barco como ámbito se encuentra con el mar como ámbito, como campo de posibilidades. Y de ahí le viene el enorme simbolismo a ese acto de la botadura del barco. Por eso hay alegría, por eso hay entusiasmo, por eso se celebra al final un banquete. Y no se celebra porque es costumbre, sino que es costumbre porque todo encuentro pide de por sí fiesta. Tú te casas y se celebra una fiesta, claro. ¿Por qué? Porque es costumbre. Ah, sí, ¿por qué es costumbre? Porque ya nuestros antepasados han visto profundamente el encuentro, que es la boda en este caso, pide fiesta. Lo pide de por sí, lo mismo que el encuentro es luminoso. Por eso se encienden luces. No hay luz porque se enciendan luces, se encienden luces porque ya el encuentro tiene luz. ¿Ven? Ahora tendríamos que decir a continuación, el encuentro, que es algo tan grande, ¿qué exigencias tiene? Ah, no se puede dar al encuentro si no hay apertura de espíritu, si no hay fidelidad al otro, si no hay paciencia, si no hay comprensión. 1000 exigencias tiene el encuentro, que son las exigencias de la creatividad. ¿Saben ustedes cómo se le llama en castellano a las exigencias del encuentro, que son las exigencias de la creatividad? Se le llama virtudes. ¿Qué son las virtudes? Los latinos decían virtudes, fuerzas, capacidades. Las virtudes son las capacidades que adquirimos los hombres para crear los modos más altos de unidad. ¿Qué son los vicios? Las dificultades que vamos adquiriendo los hombres para crear unidad. Si yo soy egoísta, si yo soy mentiroso, si yo voy a lo mío, no me preocupo de lo otro, yo estoy haciendo cada vez más difícil crear contigo auténtica unidad. Esos son los vicios. Por eso las virtudes tenemos que practicarlas todos. No son cosas solo de las ursulinas y de los novicios. Son cosas de todo hombre o mujer que quiera desarrollarse plenamente. Pues bien, queridos amigos, ¿qué es realmente una experiencia reversible? El encuentro. Es ese acto maravilloso en el cual el hombre asume activamente posibilidades que le vienen dadas. Por ejemplo, yo te veo a ti y yo quiero clarificar un tema. Y yo pienso, esta persona tiene posibilidades de ayudarme a aclararlo. Y yo te digo, vamos a hablar de tal cosa. Tú me dices, muy bien. Y tú me ofreces tu inteligencia, tu experiencia, las ideas que tienes acerca de eso. Y yo las recibo activamente, no pasivamente. Las recibo activamente y te doy las mías. Y tú vuelves a darme las tuyas. Y estamos intercambiando posibilidades. Realizamos un encuentro.
Ese encuentro es una experiencia reversible. Miren, justamente ahí comienza la creatividad. ¿Qué es la creatividad? Es recibir activamente posibilidades para actuar con sentido. Recibir activamente. Si tú estás al lado de una piscina, con el agua muy clarita, y sabes nadar, y alguien te tira al agua, el gracioso de turno, ¿qué sucede? Que si tú sabes nadar significa que tú eres capaz de recibir activamente las capacidades, las posibilidades que te da el agua. Su condición fresca, transparente, resistente, etc. Recibes activamente esas posibilidades y entonces realizas, unido con el agua, el acto creativo de nadar. No pasa nada. Tú, unido al agua, os entreveráis, realizáis un encuentro, el encuentro de la natación. Pero figúrate que tú no sabes nadar. Es decir, no eres capaz de recibir activamente esas posibilidades que te da el agua, sino que las recibes pasivamente. El gracioso te tira al agua, te ves envuelto por el agua. Yo te podría decir, ¿qué posibilidad más fantástica tienes de nadar? Sé creativo, nada, y tú me dirás que no sé recibir activamente esas posibilidades. Entonces no puedes encontrarte con el agua te domina, te anega, de tal manera que no puedes realizar ni el juego, no digo de nadar, sino ni siquiera de respirar, y te ahogas. El ahogo es la asfixia. ¿Qué es el líder? El líder es el que sabe perfectamente que el hombre no se puede desarrollar como hombre si no está recibiendo constantemente posibilidades que le vienen dadas, pero tiene que prepararse para recibirlas activamente. Es recibir activamente la creatividad. ¿Pero qué son esos haces de posibilidades que te vienen ofrecidos? Esos son los valores. Ven, queridos amigos, ya tenemos el líder relacionado con la creatividad y los valores. Comprender muy bien la riqueza que el hombre experimenta en su vida, cuando se abre creativamente a realidades que le ofrecen valores, y él sabe recibir esa oferta, esto es fantástico, enriquece enormemente la vida del hombre. Entonces se hace uno responsable. ¿Qué es una persona responsable? En primer lugar, la que sabe responder a la apelación de los valores. Yo te ofrezco unas posibilidades. Por ejemplo, te digo, ¿quieres venir conmigo a dar un paseo? Es una posibilidad que te ofrezco. Si tú sabes responder positivamente a esa posibilidad, tú entonces eres una persona responsable, en principio. Y luego, derivadamente, tú te haces responsable de esa respuesta positiva que has dado. Primero, ser responsable es responder a un valor. Luego te haces responsable de lo que haces con esa respuesta.